No hay partido socialista ni movimiento comunista que no haya pactado con canallas. Sí, en efecto, no es una cita mía, es de Pablo Iglesias. Hoy hablamos de la caída y decadencia del imperio de Podemos y de su legado. Y me perdonarás que me ponga un poco poético, pero bueno, como siempre hablamos de lengua, de literatura, de poesía y filosofía, a fin de cuentas, como siempre. Vamos allá. Se marchita la flor cuya fragancia política nos ha embriagado en los últimos 8 años. Ese grupo de jóvenes de aspecto informal que nos enamoró con la consigna de «hay que acabar con esta casta de políticos corruptos hijos de puta», al tiempo que dejan de ser jóvenes y el sueldo reviste sus vidas de formalidad, van revelando su incapacidad para acabar con la corrupción política, cuando no se van confundiendo entre sus escombros. Según iban podando el jardín, a golpe de martillo y sesgo de hoz, fueron perdiendo naturalidad y frescura y convirtiendo el Edén prometido en un secarral. Pudimos transformar la sociedad como habíamos prometido, desde la vicepresidencia del Gobierno Nacional, desde los ministerios, las secretarías de Estado, los gobiernos autonómicos o las alcaldías de las principales ciudades, pero no lo hicimos. La gran derrota es que después de 8 años de envenenamiento, la política española está tanto más infecta de corrupción que antes de Podemos. La sociedad está estúpidamente polarizada más que nunca y las fauces de su némesis, la ultraderecha, se alimenta de la sangre que derraman. Después de los resultados de estas elecciones, en las que el PP monopolizará la gran mayoría de gobiernos autonómicos y municipales, la conclusión más relevante es que Podemos ha perdido la confianza del público. Su legado, sin embargo, no es poca cosa. Sin la ayuda de Podemos, el patriarcado, por ejemplo, no sería el predominio del varón en la sociedad, que es lo que la mayoría piensa que eso significa, sino lo que realmente significa y siempre fue la dignidad de patriarca, su gobierno, territorio o periodo. Ya expliqué de este asunto del patriarcado en un texto homónimo que puedes repasar en mi web, en javiercaravaca.com. Y bueno, el caso es que este abuso del patriarcado no es ni más ni menos que una promoción de una manera de utilizar el lenguaje para inocular una ideología. La gente se espanta cuando, incrédula, se les descubre que esa palabra, patriarcado, se utilizaba mucho en el siglo XV para referirse siempre a los patriarcas bíblicos. Aquí entonces era un esfuerzo publicitario del catolicismo, como ya tú puedes recordar, el siglo de los reyes católicos, vamos. Y esta palabra dejó de utilizarse con frecuencia hasta el siglo XXI. Hay un desierto ahí en medio. En el siglo XXI aparece revestida de un nuevo encanto y viene citada junto a las palabras mujer, imponer, capitalismo, social, contra, sistema. No lo digo yo, eso lo recogen las estadísticas de uso de la RAE. Patriarca, en cambio, la palabra patriarca, no patriarcado, todavía se resiste junto a su familia semántica original. En estas estadísticas que recoge la RAE podemos ver la palabra patriarca asociada con palabras como Abraham, Constantinopla, primado, ecuménico, clan, dinastía, profeta, Jerusalén, bíblico, venerable, tribu. Sin embargo, pues ya lo sabes, hoy se piensa en el machismo cuando se escucha patriarcado, cuando ni siquiera su raíz semántica tiene que ver necesariamente con el varón, sino con el linaje. No voy a entrar en detalles, ya lo expliqué en ese texto del patriarcado. Si te interesa profundizar, allí lo tienes. Sea como fuere,
Este ejemplo del patriarcado es paradigmático del mecanismo que utiliza Podemos para cambiar la sociedad. Ese doble pensar y tergiversación lingüística que siempre hicieron los políticos, en especial los más próximos al socialismo o al comunismo, para resignificar las palabras y tejer una red de nuevos sentidos con los que adoctrinar a la masa. Porque el lenguaje, no lo olvidemos, no es simplemente un vehículo de expresión de ideas, sino también un modo de pensar. O quizá el propio pensar, que insisto mucho en eso. De hecho, lo que no tiene palabra no existe en tu cabeza, y no es hasta que un político dice que hay que acabar con el patriarcado cuando aparece ese concepto en tu memoria y vislumbras una realidad que nunca existió. Esto lo sabe perfectamente Irene Montero. Vamos a escucharla. Creo que ya son demasiados siglos en los que el lenguaje se utiliza como instrumento para perpetuar el machismo en las sociedades. Lo que no se nombra suele no existir, que aunque suene extraño, es importante que las mujeres hagamos un esfuerzo por desdoblar el lenguaje o por utilizarlo de forma inclusiva. Hay veces que eso puede sonar, insisto, extraño o incluso resultar pesado, pero creo que el objetivo de conseguir la igualdad y de visibilizar a la mitad de la población que por siglos, también a través del lenguaje, hemos estado invisibilizadas, es un objetivo en el que las políticas y los políticos del siglo XXI, las políticas y los políticos que defendemos la igualdad y que defendemos la democracia, tenemos que dar ejemplo. Y por tanto, me disculparán si a veces utilizo palabras que no son de la máxima corrección. Bueno, pues Orwell describe este mecanismo en su obra 1984 con ese conocido ejemplo tan brillante de la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Parece una estupidez, pero abusando de la falacia ad nauseam, el nuevo significado termina inculcándose en la mayoría. De ahí que sea tan relevante la labor de los políticos y de los poetas, aquellos para mal y estos para bien, por más que le pese a Platón. Como decía, Podemos se desvanece sin aliviarnos de los políticos correctos hijos de puta, sino más bien al contrario, se fuma mientras engorda la lista de delitos penales. Pero nos deja un legado semántico digno de estudio y espanto, un sinfín de nuevos usos y locuciones orientados a generar, como siempre, conflicto y animadversión entre las personas, generalmente con esa dicotomía entre opresores y oprimidos. Qué bien lucen ahora en una discusión de bar, ¿verdad? Las palabras ecofeminismo y ecosostenible, esgrimidas sobre todo contra los negacionistas del cambio climático, o las voces transfobia, bifobia, o la impronunciable LGTBI-fobia, para los machistas heteropatriarcales, o incluso para los heterocapitalistas posmachistas, que tanto da. Ahora es bonito despatriarcalizar la sociedad civil a través del municipalismo y la transversalidad plurinacional, e interseccionar la cosa patologizante para coeducar en el empoderamiento de los migrantes. Hemos aprendido a hablar como los alemanes, ya ves, construyendo palabras de 8 sílabas que suenan anonadantes. Hemos conseguido meter feminicidio en el diccionario a punta de pistola, una palabra que empezó a utilizarse hace solo 20 años de forma anecdótica, tanto como el hecho que quiere significar, por cierto. Sin la constancia de Podemos, los significados de todos estos términos no estarían en nuestro espectro de ideas. Algunas locuciones son ya parte de nuestro lenguaje cotidiano y hasta analfabetos como Feijóo, de aparente distancia ideológica, las han incorporado a su propaganda. Léase igualdad de género o perspectiva de género, justicia social, violencia machista, brecha salarial, diversidad sexual o diversidad funcional, memoria histórica. Son locuciones, como sabes, que ya no se van, se quedan ahí para siempre. Otras, en cambio, aunque fértiles, han quedado reducidas a sus círculos de influencia y solo las entienden los que las llevan. No son palabras difíciles, pero esa mezcla
tan pertinente de sustantivo y adjetivo donde no parecía necesario adjetivar nada, las envuelve en un misterio encantador, tú me entiendes. Como por ejemplo el escudo, que deja de ser arma defensiva o moneda cuando se convierte en climático. O el feminismo, que ya no se sabe a qué obedece cuando se dice interseccional. O las redes masculinas, que dejan el suspense entre el Instagram de chicos y los arreos de pesca. El frentismo patriarcal, obviamente referido a los hijos de David, de amplia frente y no menos nariz. La violencia estructural, que no es otra cosa que la cometida contra los edificios y puentes. La radicalización democrática, que es cuando enraiza la democracia en una maceta. Las listas cremallera, de enigmático sentido. Las subjetividades subalternas, en cacofónica referencia a la personalidad de los empleados inferiores. O las subjetividades disidentes, que de todo tiene que haber, claro. Y también la subalternidad política, que es lo mismo de antes, pero viceversa. La discriminación indirecta, que es mucho peor que la directa, igual que lo imprudente es mucho peor que lo prudente, y lo imbécil es mucho peor que lo imbécil. El diálogo feminista, que es cuando dos mujeres de Podemos discuten. Las luchas emancipatorias, que son lo mismo cuando discuten. El impacto de género, cuando te sorprende una denuncia de tu exmujer. El cambio real, mucho mejor que el cambio a secas, que no es cambio ni es nada. La soberanía ambiental, que es cuando se pone a llover el día de la manifa sin pedir permiso a nadie. Las masculinidades contrahegemónicas, que son lo que su propio nombre indica, contrarretrovirales a base de testosterona. La centralidad colectiva, que debe ser algo de los autobuses de Madrid para sudamericanos, creo. La paridad radical, que reside en las bondades de que las raíces de todas las cepas sean iguales para hacer buen vino, y etcétera. Con Podemos hemos aprendido que no solo hay mujeres, sino también mujeres rurales, como el turismo rural, con ese encanto de las casas rurales, claro. O mujeres precarizadas, es decir, convertidas en seres de poca duración. Hemos aprendido a desgranar el concepto de justicia, que ya no es solamente aquel principio moral que lleva a determinar la vida honesta, sino la justicia de género, que podría ser pues el de las mercancías, ¿no? Que lleva a determinar la vida honesta de los tomates, las telas, etc. Y aunque parezca una tontería, hemos conseguido cosas que parecían imposibles, como el derecho a la familia, o el no menos importante derecho al propio cuerpo. Está muy bien. Se quedan, sin embargo, para estudio de los futuros paleolingüistas, engoladas perlas como el cónyuge superstite gestante, que es uno de mis preferidos, que dejaría estupefacto al más extravagante bardo del barroco, o los modelos económicos heteropatriarcales, masculinizados y verticales, que retan al mismísimo Rayo a escribir un libro contra ellos. O, espérate, la despatologización de la identidad de género sentida, de fonética trabalingüística, o simplemente aquello de complejizar la mirada feminista respecto a la desigualdad con los ejes de la diversidad sexual y de género, que traducimos a la lengua de Quevedo como enredar. Sirva como epitafio y baste con esto la famosa cita de Rejón que clarifica toda la ideología de Podemos. Dice así: la hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales. Vamos a escuchar a Irene Montero dando un resumen de lo que sería su idea sobre la lengua. Permiten que los niños, las niñas, los niñes en el colegio sean llamados por su nombre, y es una ley vuestra porque la habéis peleado vosotras. Vosotros, vosotres. Y que todas, todos y todes. En suma, Podemos ha dejado un escenario envenenado, con todas esas palabras que han ido infiltrando insensiblemente, como el amor de Inés en Don Juan, el pecho de los españoles.
Queda la sociedad contaminada por esa basura. No hay político que no se lave la cara de violencia machista y se desayune sin perspectiva de género. Podemos nos deja, sin acabar con los políticos corruptos hijos de puta, es verdad, pero con un diccionario rebosante de niñes y amigues, de líderas políticas, de mierdes de toda clase y clase, con las cuales la vida de los de abajo es aún más insufrible que cuando llegaron. También la de los de arriba, la de los de en medio y la de los que están por llegar. Debería haber sido suficiente para su occisión la forma en la que han ensuciado la lengua y mente de los jóvenes, insultando la belleza de la sencillez del lenguaje, pero arrimaron a nuestro despecho la sacarina del comunismo. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias al respecto. Yo es que creo que ser comunista es algo mucho más importante que decirlo. Creo que es una praxis y que hay veces que el nombre te puede ayudar y hay otras veces en las que no. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. ¿Comunismo o libertad? Yo creo que... Ya te pones en tono de... Es verdad, de político. Comunismo. Comunismo, ¿qué Sí. cosa? ¿Qué cojones? Yo soy comunista. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano. Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión. Cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. Decir expropiese es decir democracia. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. Hay una cosa que es innegable, y es que en nombre del comunismo se han llevado a cabo monstruosidades. Ya les gustaría ser comunistas a los de Unidas Podemos. Totalmente, si somos unos socialdemocratillas Exacto. de mierda, sí. Yo cada vez que me levanto lo pienso. ¿Qué pasa, que te has adaptado? Totalmente, nos hemos vendido al sistema, por eso el sistema nos trata tan de puta madre, porque nos hemos entregado. Incapaces de acabar con la casta política y de elaborar propuestas inteligentes más allá de las viejas dicotomías marxistas y sus deseos envidiosos de expropiación, su propia corrupción y la destrucción de la economía los ha derrotado. Tan pronto como las garras del sátrapa asomaron por debajo de la puerta con las uñas pintadas de rojo, suerte que ya no sabemos el cuento. Su peor legado, más allá de la contaminación lingüística, es la resucitación de los muertos y de los fantasmas. El zombi de Franco revivido, el fascismo que acecha en las esquinas, vestido de azul, las manadas de hombres que van violando mujeres en los zaguanes por las noches, el Ku Klux Klan que prenden llamas a los inmigrantes, y como no las hordas de católicos que obligan a los homosexuales a ir a misa y a reconvertirse. Han desenmascarado a los ricachones de puro y chistera que, no contentos con montar tiendas de ropa y supermercados, los hijos de puta tienen la osadía de donar dinero para la sanidad, la educación y la filantropía. Así es que ahora solo nos queda ver cómo recoge el PSOE sus escombros en unas elecciones urgentes para luchar contra la ultraderecha en una gesta antifascista sin precedentes, con un ejército de fantasmas. Recuerdo que de joven las mujeres se emborrachaban con nosotros sin prejuicios. Nadie sabía quién era Franco y recibíamos a los extranjeros con alegría. Nos reíamos cuando un amigo te tocaba el culo, compartíamos el mismo vaso de cerveza y nos besábamos en la boca como muestra de cariño. Nadie tenía miedo de decir lo que pensaba. Y además a nadie le importaba un cuerno lo que pensaras. Y ahora mira, las mujeres se cambian de acera cuando vas corriendo y hasta los muchachos discuten de política en el parque. Me pregunto y me duele, ¿cómo podrá enamorarse hoy una joven de un chico y entregarse con confianza a sus sentimientos? Qué lástima. Pudimos, pero no lo hicimos. Queden en paz, tanta como dejan con su desaparición.